Buenas tardes, yo soy Margot Glantz. Yo soy Jorge. No tienen idea cómo nos ayuda esto en restaurantes de prestigio. Siempre se abren todas las puertas. Margot Glantz es una maravilla y yo la amo. Y lo sabe Raúl Padilla. Este hermoso currículum resumido que acaba de leer Laura Niembro, solo necesitaría yo apuntalar, digamos, la simplificación que siempre hago en mi cabeza. Margot, mujer, memoria, viajera, imaginación, humor, chispa, maestra, escritora, madre, plantas, libros, la elegancia en cada prenda, silencios, complicidades contagiosas, la generosidad de las recomendaciones sutiles. Si no has visto esta película, no has leído esto, anfitriona encantadora, yo me atrevo a decir que compañera, porque te leo y entonces oigo tu voz, o te pienso y entonces me imagino que estarás tuiteando. Tuiteas y luego me da muchísima risa. Una maravillosa que decía: acabo de encontrarme con Margot Glantz, nos identificamos, nos reconocimos, supimos que éramos mutuamente seguidoras la una de la otra, y Margot contesta: ¿quién eres? La oportunidad de estar con ustedes ya sucedió con una generación anterior. Hace 10 años yo era, creo que era más gordo, no, era yo más delgado. Es que ahorita estoy embarazado. Son dálmatas. Pero hace 10 años creo que estaba yo más delgado y me tocó también conversar con Margot con este formato de los 1000 jóvenes. Y esto nos permite ir conociendo mucho mejor a los autores, que es una de las ventajas que tiene la FIL. Desde hace 33 años que yo empecé a venir de cazautógrafos, todavía robaba yo libros en esa época, dejé de hacerlo el año pasado porque no vine, pero la posibilidad de estar cerca de los autores es lo que a mí siempre me ha entusiasmado de la literatura. Y luego preguntarles las cosas que a mí se me antoja preguntar. Entonces, yo les voy a pedir que permitan que se vaya armando la conversación entre nosotros, pero por supuesto necesito que me ayuden. Y entonces, conforme pasen los minutos, yo les voy a dar una secreta señal, levantan la mano y por supuesto no les voy a dar la palabra. No, sí les doy la palabra y ustedes también me ayudan a ir haciendo la radiografía viva de una mujer entrañable y brillante que es Margot Glantz. Y empecemos como debe de ser, con otro aplauso para Margot Glantz, por favor. Como yo creo que debemos empezar por privilegiar a la juventud, a mí me interesa empezar precisamente por lo del Twitter. A diferencia de muchos escritores que desdeñaron las redes sociales, para ti se convirtió en otro vehículo para el aforismo, yo también diría como no solamente el aforismo, sino casi la greguería. ¿La qué? La greguería. La ocurrencia. Ajá. Con gracia. Con gracia. ¿Le piensas mucho eso? Pues me divierte mucho. Primero que nada quiero agradecer muchísimo a la FIL, a Laura Niembro por la presentación. Y bueno, claro, estar con Jorge F. Fernández, que me apabulla en todos los niveles y que espero que ahora me deje un poquito sobrevivir. Porque hace 10 años que me dieron el premio FIL, me dijo tantas cosas y era tan rápido y tan extraordinario, yo me quedé completamente muda.
espero que hoy no me pase y que verdaderamente pueda yo contestarle. Pero voy a tratar de contestarle porque él dice que me ama mucho, pero no le creo. Porque cada vez que voy a Madrid, él está viviendo en Madrid ahora porque es director del Instituto de México allá, que desarrolló de una manera extraordinaria una amiga común que desgraciadamente murió hace poco tiempo, Luz del Amo. Está ahora trabajando allí y yo llego y le digo, Jorge, te quiero ver. Sí, vente a comer. Y no me dice ni dónde ni cuándo. Así que es un miserable, pero bueno, estamos aquí con él y voy a aceptar que me diga lo que quiera y voy a empezar hablando de los tweets. Es decir, yo empecé a escribir hace más de 8 años que empecé a ser tuitera y empecé porque me pareció algo muy interesante. Me di cuenta de que políticamente el tuit podía ser muy, muy útil porque permitió, aunque terminó catastróficamente, permitió que en los países árabes hubiese una rebelión que tuvo consecuencias muy importantes, por desgracia, a la larga muy nefastas. Pero me pareció que era importante a partir de un medio, con una red social, con un formato muy particular, que eran 140 caracteres en aquella época, poder hacer un movimiento tan importante políticamente como el que sucedió en Egipto, Túnez, etc. Me pareció entonces importante que yo debía entrar allí porque al principio pues le tenía yo un poco de desconfianza, pero dije, si políticamente puede ser importante, y además otra cosa que para mí era muy importante también, el hecho de que con 140 caracteres yo pudiera decir algo importante también. Como ven, uso la palabra importante y no tengo otra, pero bueno, es importante seguir diciéndolo. Es decir, que con 140 caracteres uno podía decir cosas muy valiosas y también enfrentarse a un desafío que la literatura propone con el fragmento, que es en última instancia el aforismo, y mucho antes que el aforismo es de las primeras cosas de literatura, pero también tenemos, por ejemplo, en la poesía japonesa el haiku, que es muy breve. Entonces era muy interesante para mí en tanto que persona política que somos todos, y en tanto que escritora que soy, y que también es Jorge, obviamente, es utilizar ese medio para ir mejorando ciertas cosas y aprovechar el desafío de los 140 caracteres. Y a partir de ese momento me aficioné al Twitter, al grado de que soñaba yo con Twitter, me despertaba yo en la noche para escribir Twitter, y a veces escribía 10, 20 tweets al hilo, y no dejaba en paz a mis seguidores, que poco a poco han ido aumentando, no como Jorge, como ustedes ven, él acumula. Bueno. Sí, por eso no te dije exactamente en dónde quería yo comer contigo, porque yo como en todos lados, y como siempre. Entonces era que en cualquiera de los 120 restaurantes que acostumbro a agotar, te voy a invitar. La próxima ya verás. ¿Me invitas? Sí, hablando de persona política y de 140 caracteres, sí aprovecho para solicitar humildemente que en la próxima FIL los políticos que vienen a la inauguración, que solamente digan haikus, porque los discursos son larguísimos, y que dejen al premiado, que es el discurso chingón, pues que lo dejen suelto. Totalmente. Pero que los políticos nada más digan algo así como, buenas tardes, gracias, algo así. Sí, totalmente de acuerdo, porque generalmente los políticos, bueno, no quiero hablar mal de nadie, pero los políticos no son como nosotros los literatos, que decimos cosas importantes todo el tiempo. Exacto, exacto. Gracias. Oye, esto de los 140 caracteres, en mi caso, sí me llega a afectar. Cuando aparece en rojo, quiere decir que ya te pasaste, y entonces tienes que empezar a editar, y tienes que comprimir lo que pensaste. Ajá. Para que quepa. Esto no fue una tentación para hacer versos. ¿Tú no has tenido la tentación de la poesía? Bueno, creo que inconscientemente y sin quererlo acabas haciendo versos, ¿no? Es decir, eso puede ser, por ejemplo, ¿quién eres? Es un verso ya. Buenísimo. Bueno. Pobrecita es que estaba yo en una feria en Oaxaca
y de repente se me acerca una escritora joven, muy simpática, muy bonita, y me dice, Margo, qué felicidad conocerte. Y yo estaba totalmente obnubilada porque a cada rato, no es que me quiera yo hacerla muy importante, pero bueno, como soy muy vieja y llevo muchos años en esto, la gente se me acerca y me dice, Margo, ¿me puedo sacar una selfie contigo? Entonces digo, sí, ¿por qué no compras mis libros mejor? Pero bueno, entonces se sacó una selfie conmigo y luego escribió en el Twitter que estaba feliz de haberme conocido. Yo dije, pues, ¿quién es? ¿Quién es? Entonces todo el mundo ha dicho que soy una miserable, como tú, porque ¿cómo me atrevo a decirle a una persona que está tan emocionada? Yo no sé por qué, porque es absurdo que una persona se emocione porque yo la saludo, ¿no? O piensan ustedes que está bien. Bueno, Y yo ya, sí me luego emocioné. hablamos de eso. Yo me emocioné cuando te conocí. Ah, sí, cada vez que me ve dice, Margot Glantz, te amo. Pero es absolutamente falso. Es como todos los hombres, dicen te amo y nunca te aman. Eso es un miserable, en todos los sentidos. Un miserable al que quiero profundamente. No digo que lo amo, porque amar es otra cosa, pero yo lo quiero mucho. Eso. Así, eso. Lo que sí, bueno, quiero recordar, no sé si te acuerdas, pero hubo un homenaje en Bellas Artes y en lugar de decir Margot te amo, a mí se me ocurrió pararme y dije, jamás olvidaré el día que conocí a Margot, que fue en una fiesta que ofreció el general Porfirio Díaz en el castillo de Chapultepec. Y cómo no recordar el momento en el que el general Díaz se dirigió a mí y me dijo, quítate pinche gordo. Y entonces, bueno, todo el mundo se rió como... Pero hubo un periodista que escribió, Jorge, que conoce a Margo desde hace muchísimos años. El güey se la creyó. Sí, bueno, queridos, yo soy antidiluviana. Es decir, yo últimamente me considero una joya arqueológica de la literatura. Entonces, estoy aquí con ustedes y no saben el privilegio que tienen porque estoy a punto de morirme, pero no quiero. Falta mucho tiempo para eso, pero fíjate que yo quiero preguntarte, porque tiene que ver con Twitter. Es decir, ni mi generación se imaginó que íbamos a tener la oportunidad de mandar mensajes muy comprimidos a través del teléfono. Es decir, cuando todavía marcábamos el teléfono así, que mis hijos dicen, ¿por qué dices, yo te marco? ¿Por qué haces? Digo, porque había que meter el dedo para hablar con alguien y ellos entendieron otra cosa absolutamente grosera. Bueno, cuando tú eras una escritora en ciernes o de niña, ya se te daban las frases cortas, punzantes, observaciones instantáneas. Ya ibas para Twitter antes de Twitter. Sí, yo creo que sí, fui pretuitera. No, sí, yo creo, siempre escribí fragmentariamente y mis textos eran unos textos que no funcionaban de acuerdo con las categorías de las editoriales y por eso no pude empezar a publicar sino hasta los 47 años. Y entonces publiqué, pero a cuenta de autor, porque nadie me quiso publicar. Y ahora soy una celebridad, muchachos. Tomen nota. Tomen, bueno, como ustedes ven, somos unos fanfarrones perfectos, pero como ustedes son muy jóvenes, uno tiene que portarse así, ¿o no? Sí, ¿verdad? Bueno, claro. Muy bien. Bueno, yo siempre he escrito muy con fragmentos y mis textos son, yo voy juntando los fragmentos a la manera en que se produce, por ejemplo, un mosaico. Un mosaico se hace con pequeñas figuras de tamaño desigual y de forma también desigual, de colores diferentes, que ensamblados van formando un patrón mucho más inteligible. Entonces yo creo que siempre, a mi modo de ver, una de las cosas que más me interesan cuando escribo es utilizar ese esquema, el esquema del mosaico. O también, ¿por qué no?, un esquema que fue muy trabajado por un escritor a quien yo venero, que se llama Georges Perec, un francés que murió en 1983, muy, muy joven,
y que escribió un libro maravilloso que se llama La vida, ¿cómo se llama? Instrucciones de uso. Sí, la vida, forma de uso, ¿cómo? Sí, instrucciones de uso. Instrucciones de uso. Y que lo que hace es trabajar un edificio que tiene una cantidad enorme de departamentos y hay dos o tres personajes principales. Uno de ellos pinta paisajes, viaja por todo el mundo, pinta paisajes, y luego manda esos paisajes a un amigo para que los recorte y haga rompecabezas. Y hace rompecabezas, luego arman el rompecabezas y lo vuelven a pintar. Entonces ese ejercicio de rehacer, de reconstruir, de desconstruir, me parece muy, muy importante y yo lo he seguido siempre. Desde muy jovencita que leí, bueno, no, yo tenía soy más vieja que Perec, pero cuando empecé a leer a Perec me di cuenta que era el escritor por excelencia para mí, porque me interesaba enormemente la forma como él trabajaba de una manera muy fragmentaria, utilizando textos de cosas que aparentemente no tenían ninguna importancia, trabajaba la cosa más banal, por ejemplo, trabajaba la diferencia entre los espacios, empezaba acostado en su cama, veía lo que estaba alrededor suyo y empezaba a contar cosa por cosa, la colcha, la cama, la luz, etc. Y poco a poco iba saliendo de ese espacio hasta que llegaba a la ciudad y hablaba de toda la ciudad. Me parecía maravillosa esa forma de ir encontrándose en un mundo a partir de lo más íntimo, de lo más cotidiano, para llegar a lo más general, a lo más universal, a lo más épico. Entonces, en ese sentido, el tweet, por ejemplo, a mí me parece importante, aunque los tweets están aislados uno de otro y uno dice algo que pues, se pierde porque es evidentemente una cosa que la gente lee y sobre todo con las redes sociales que son tan absolutamente evanescentes y fugaces, pero lo que uno dice generalmente no tiene aparentemente ninguna repercusión. Y por eso, bueno, ya me voy a final de esto, ¿no? Sí. Digo, por eso hace poco, el año pasado, presenté aquí en la feria un libro que a mí me parece muy interesante y que, bueno, yo lo hice y digo que es interesante, soy una miserable, pero no importa. Es un libro en donde yo trabajé muchísimo el método del Twitter y del Facebook, porque me puse a analizar la manera como el Facebook y el Twitter conminaba a los que lo practican a seguir ciertas reglas y al mismo tiempo a dejar de pensar porque las reglas se les imponían. Y llegaba un momento en que uno seguía esas reglas y se volvía como una especie de esclavo del Twitter o de esclavo del Facebook, o que el Facebook se convertía en una especie de psicoanálisis de banqueta, donde la gente necesitaba comunicarse con otras personas y decir una serie de cosas que por alguna razón ya no podía decir. Otra, en donde las cosas eran muy variadas y de muy distinta categoría. Había cosas fundamentales que tenían que ver con la guerra, con asesinatos, con el narcotráfico, con el cambio climático, con aparecidos en fosas, en fin, toda una serie de cosas muy, muy importantes y también cosas astronómicas, cosas del cáncer, todo es cosas fundamentales para el ser humano. Y luego junto a esas cosas había, por ejemplo, la historia de Brad Pitt que se estaba divorciando de Angelina Jolie. Yo no sé, pero ¿qué importancia tiene que haya miles y miles y miles de muertos en Siria, que en México constantemente haya desaparecidos y que se case o no se case Brad Pitt? ¿A quién le importa eso? Entonces yo dije, es muy importante, a ti te importa, pero a mí no. Entonces yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a tratar de hacer un libro en donde haga yo una especie de inventario de todas las noticias, bueno, de muchas de las noticias que voy descubriendo y voy poniéndolas una al lado de la otra y empezar el libro simplemente con una pregunta. ¿Qué es lo más importante? ¿Esto
y son 300 páginas de pregunta, ¿qué es lo más importante? Y termina en puntos suspensivos, porque uno tiene que empezar a jerarquizar. Y creo que uno de los problemas del Twitter y de las redes sociales es la posibilidad de impedir que uno piense, que uno tenga distancia frente a las cosas, que uno jerarquice y vea qué es lo más importante frente a lo que es más pasajero. Entonces es a mí me pareció importante hacer ese libro porque creí que era una de las formas en que yo podía aprovechar las redes virtuales. Bueno. Carajo, ¿cómo no te voy a amar después de ese párrafo? Maravilla. Pero a ver, eso tiene que ver con algo que yo siempre te he querido preguntar, si es que, por ejemplo, como profesora, para preparar una clase, tienes otro chip. Es decir, tienes una manera analítica de plantear los discursos que manejas. Si tú puedes armar una historia a partir del, como dicen en España, el puzzle, que es puzzle, que es rompecabezas, sí. El puzzle. Hay que informarle a la Real Academia Española que la palabra es rompecabezas. No armabas así tus clases. Bueno. Y no necesariamente has armado así todas tus novelas. Bueno, es decir, creo que hay ámbitos muy diversos y uno va transitando de unos a otros de acuerdo con las necesidades de cada ámbito. Yo he sido profesora muchísimos años, afortunadamente tengo la suerte de haber sido profesora en la Universidad Nacional Autónoma de México, de la cual soy egresada y para mí es mi alma mater, es importantísimo como la Universidad de Guadalajara, porque creo firmemente y defiendo firmemente la educación laica y pública. Creo que es lo más importante que tenemos y que tenemos que defenderla. Entonces, estando en la universidad, yo me trabajo de acuerdo con lo que me va dando la necesidad al enfrentarme con los grupos de alumnos. Los grupos de alumnos, aunque en un nivel tienen la misma categoría, porque son todos jóvenes y todos tienen ojos nuevos con que mirar la realidad, cosa que me ayuda a mí que voy envejeciendo. Yo voy abrevando de muchas cosas de los jóvenes, porque los jóvenes me enfrentan a cosas que yo ya no puedo vivir porque las he vivido mucho tiempo. Entonces, el estar con jóvenes me ayuda también a no envejecer tanto, porque los jóvenes siempre le proporcionan a uno cosas que son muy, muy valiosas, y ese intercambio, ese diálogo entre jóvenes y profesores, a mí me parece lo más esencial que pueda haber en el mundo. Ahora, cuando yo trabajo en clase, generalmente, hago mucho análisis de texto, y al hacer análisis de texto los trabajo muy cuidadosamente. Hay textos que he leído muchísimas veces porque los he trabajado en muchas clases, pero cada vez que voy a trabajar determinado texto, por ejemplo, una novela maravillosa del siglo XIX, que es Los bandidos del Río Frío, la releo, porque hay una serie de cosas que he olvidado y que tengo que preparar de nuevo para poder estar al día a las preguntas que me harán mis alumnos. Entonces trabajo el texto en su totalidad, pero también lo fragmento enormemente. Voy trabajando a veces las frases y voy encontrando elementos muy importantes que discuto con mis alumnos. Y mis alumnos me ayudan muchísimo porque hacen preguntas que muchas veces yo no me he hecho, porque a veces, aunque he leído miles de veces el texto, a veces pues se vuelve ya un lugar común ciertas cosas, y hay cosas que ya no noto. Cuando los alumnos lo leen con ojos nuevos, se notan cosas nuevas, y entonces es una maravilla esa interlocución. Y de alguna forma, aunque no se parece, hay una relación entre la clase y el Twitter, porque yo trabajo fragmentos de texto y analizo esos fragmentos de texto, y poco a poco vamos combinándolos con otros fragmentos de texto hasta poder encontrar una totalidad de la textualidad. Entonces, de alguna forma, tiene que ver también un poco con el Twitter, pero de otra forma. A ver, ahí te va un delirio, que lo estuve pensando toda la madrugada en el gimnasio con Elena Poniatowska. ¿También ella hace ejercicio? Sí, estamos trabajando glúteo. Y vamos muy bien. ¿Quién va mejor? Yo. Ella está flaqueando.
No le voy a Yo decir a Elena, estuve porque pensando- eres un miserable. Yo la amo también. A ver, Es un miserable, habla todas. estuve pensando, Sí. 72 alumnos, supongo, Ujú. en un aula, y análisis de texto, Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces, tú has leído muchísimas veces lo que se va a proponer en los sonetos. Ujú. Y entonces acabas de decir, vuelves a leerlo. Claro. ¿Sabes cómo te he visto yo cuando pienso en ti como maestra? Como directora de orquesta. Ujú. La clase es la filarmónica. La partitura se supone que ya te la sabes. Y sin embargo la vuelves a leer. No escuchas grabaciones, es decir, no tienes que poner un ensayo de otro autor que escribió sobre Sor Juana, Ujú. porque como Boncara ya no tiene que poner grabaciones no sé, de Furtwängler o de cualquier otro director, Ujú. porque tienes la batuta Ujú. o el gis. Ujú. Pero cuando estás escribiendo novelas, es como si tú agarraras el violín Ujú. y tú decides la cadenza. Por ejemplo, genealogías. Ujú. ¿Por qué no nos platicas o cuéntales a los que no han leído ese libro cómo brotó eso? Es decir, ¿es memoria pura? ¿Es dolor? ¿Es catarsis? ¿Es historia? Pero desde luego que no es una clase. Bueno, claro que no. Bueno, es decir, yo también he sido periodista muchos años y en uno de esos momentos de periodismo yo escribía en el periódico Uno más Uno, que ya ahora ya no existe, ¿verdad? No, yo no. Bueno, entonces tenía ya una columna semanal y de repente yo escribía de muchas cosas y de lo que yo fui escribiendo en el periódico, luego fui haciendo libros, por ejemplo, un libro que es La cabellera andante y muchos otros más. Pero de repente fui a Panteón a acompañar a mi madre porque un primo mío, un primo hermano mío, murió de una manera muy trágica, le dieron un balazo en la cabeza. Entonces mi madre y yo íbamos conversando de ese problema, de cómo había muerto asesinado ese primo, y nos acordamos de una cosa muy importante de mi infancia. Mi padre, que era poeta, yo soy de origen judío, mi padre había nacido en un pequeño gueto, en un pequeño pueblo en Ucrania, y era un lugar donde constantemente había asesinatos porque el pueblo era atacado por cosacos y muchas veces mataban a la gente, violaban a las mujeres. Mi padre tenía unos recuerdos muy terribles de sus épocas de infancia. Y cuando llegó a México mi padre, que llegaron hace muchísimos años, tuvo un conato de pogrom, es decir, un intento de asesinato, mi padre, cuando empezaba el nazismo en Europa, cuando todavía México no decidía si iba a estar o no estar con Alemania. Entonces, en ese momento trataron de asesinar a mi padre un grupo de personajes que estaban unidos bajo un signo, que era el de las camisas doradas, que eran pro-Hitler. Entonces, como mi padre era judío y Hitler perseguía a los judíos, y mi padre tenía un tipo de judío muy, muy impresionante, además se parecía a Trotsky, ¿no? Entonces, el blanco de ataque fue mi padre y estuvo a punto de ser linchado por una multitud. Afortunadamente llegaron los bomberos y un hermano de David Álvaro Siqueiros, que fue un grandísimo pintor, que a lo mejor ustedes no conocen, pero porque son muy jovencitos, pero que fue uno de los tres grandes muralistas, ayudó a mi padre, lo salvó y lo dejó entrar a una tienda que mis padres tenían, que era una sombrerería y vendían también bolsas y no sé qué más. Entonces pude entrar a la tienda, cerraron la cortina que era de hierro y luego llegó la policía, llegaron los bomberos, pero mi padre alcanzó a recibir pedradas y estuvo a punto de morir. Yo era muy niña entonces, como ustedes les voy a contar mi edad, ni modo, no queda más remedio. Yo nací, imagínense, en 1930, ni siquiera se lo imaginan, ¿verdad? Aquí estoy todavía viva, bueno, pero nací en 1930. Yo tenía 9 años, en 39, cuando mi padre estuvo a punto de ser linchado. Entonces, cuando fuimos al entierro de ese primo mío, recordamos mi madre y yo esas escenas tan violentas de mi infancia
y decidí dedicarle una de mis columnas a mi padre cuando había estado a punto de morir. Entonces, cuando publiqué el texto, muchísimos amigos míos, incluyendo el director del periódico y amigos muy queridos, entre los amigos de escritores y amigos personales, etcétera, me dijeron: Margo, qué interesante es esto, ¿por qué no sigues escribiendo sobre eso? Porque sentía la boca seca. Y cuando te conocí a ti, te digo que me ha pasado con muchos otros, uno pensaría, es tan enciclopédica la labor que hizo Margo para acercarse a Sor Juana, que yo solo tengo un recurso, que es demostrar admiración, devoción, gratitud. Pero si yo te leo, es como si yo también explorara todos los mundos que tuviste que explorar para poder conocerla mejor. ¿Cuál es el problema? Que también la FIL sirve para conocer a muchísima gente que no lee. Y entonces que pretenden que leyeron. Y sobre todo con el Twitter y el Facebook hay muchísima mentira en pedir el autógrafo sin haber leído y ni sabes quién es el autor. Pero a mí me queda claro que la gran mayoría de personas que se te acercan por la selfie es porque te han leído. Ahora, escucha. Sí. Te han leído en dos canales, porque una es la investigación de gambusina, de historiadora. Acuérdate que yo soy hijo putativo de don Luis González y González, y él siempre habló de ti como una magnífica historiadora. Hiciste un libro maravilloso. Sí, yo le trato de hablar con él todos los días. Pero, por ejemplo, Borrón, para que sepan también aquí los jóvenes, escribiste una novela maravillosa. Varias, pero hay una maravillosa, que es la mujer que pasa por la vida y por el mundo con zapatos de diseñador, no precisa una investigación enciclopédica para ser vertida en prosa, sino ahí que se necesitaba inspiración, talento y trabajo. Ahí cambió el chip. ¿Qué le dices a los jóvenes que están escribiendo en sus cuadernos hoy? ¿Cómo funcionó eso? Mira, yo mi primer libro de ficción lo publiqué a los 47, pero ya había publicado muchos textos, muchos ensayos, porque a mí me parece que la labor ensayística requiere otro tipo de organización que no es la de la ficción, evidentemente, pero a mí me parece que tanto ficción como ensayo son géneros que se comunican entre sí, son vasos comunicantes. Me parece tan valioso un buen ensayo como una buena ficción. Y a mí me parece que muchos de mis ensayos, como ustedes ven, me he vuelto muy narcisa, pero pues ¿qué más me da? A esta edad puedo ser narcisa, ¿no, verdad? Bueno, entonces digamos, mis ensayos, yo creo que mis ensayos sobre Sor Juana o sobre la Malinche o los que he hecho sobre otros escritores o sobre la conquista, etcétera, etcétera, son ensayos que tienen un valor literario, como puede tenerlo también Paz, ¿no? Los ensayos de Paz son unos ensayos maravillosos. O de Montaigne, ¿verdad? Pero no me comparo Walter con Benjamin. Bueno, Walter Benjamin. El ensayo en general. Sí, pero es distinto sí. La trama de una novela. Bueno, el ensayo exige una mucho mayor concentración en el sentido, bueno, son dos tipos de concentración. El ensayo te exige un rigor muy particular que tiene que ver con lo académico, con la sabiduría, con la lectura muy cuidadosa y muy seria de los textos y al mismo tiempo la interpretación de esos textos que es muy creativa. Es una labor de, como tú dices, de gambusino, trabajar los textos y tenerles mucho respeto porque son maravillosos, pero al mismo tiempo encontrar esos textos aspectos que por otro lado tú no has visto que otra gente haya puesto. Entonces en ese sentido tú descubres porque te interesa y que bueno, y ahí está también la labor docente. El trabajo de clase ayuda muchísimo a ver con mucho más agudeza las cosas e insisto, la relación entre alumno-maestro se vuelve verdaderamente un tesoro porque tú trabajas las cosas con gente que está mirando por primera vez con ojos nuevos, con una inexperiencia, pero al mismo tiempo con una candidez y una ingenuidad maravillosas que te ayudan a ti a desmontar todo un conocimiento que ya ha sido
muchas veces anquilosado. Entonces es muy importante ese trabajo, el trabajo de clase más el trabajo de organización textual, que es mucho más difícil, porque uno tiene que estar pues, jerarquizando con mucho cuidado. Voy a utilizar esto, voy a utilizar otro, porque en clase uno puede decir miles de cosas y pasar de una cosa a otra más fácilmente que cuando escribe un ensayo. Cuando escribe un ensayo tiene uno que concretarse y trabajar cierto tipo de textos muy particularmente, porque si no, no se va a entender lo que uno quiere decir. Pero lo que me interesa es que a partir del ensayo, como a partir de la ficción, uno sea creativo, cree algo nuevo, haya la posibilidad de que quien lee lo que estás escribiendo encuentre que tú has mirado de una manera distinta algo que tú estás entregándole para que ellos miren. Eso me parece muy, muy, muy fundamental. Y bueno, creo que lo he hecho mucho, llevo más de 60 años dando clases, de repente me encuentro a un señor que me dice, maestra Glantz, yo fui su alumno en la preparatoria. Yo digo, ¡ay, qué maravilla! Pero soy una miserable, por ya. A ver, ya que la mencionaste, yo quería que también antes de que me ayuden con preguntas al azar, ya mencionaste a doña Marina. Sí. Y yo quería llegar a ese punto porque yo hice el casting para la serie de Hernán. ¿Ah, sí? Sí, yo quería hacer el papel de el cacique gordo de Zempoala. Te lo hubieras hecho muy bien. Lamentablemente estoy más delgado de lo que era el marrano ese. Y luego pedí ser Tetlepanquetzatl y dijeron, no, güey, era Lampiño. Pues sí, los indígenas. En todo caso, podría yo ser un compañero de Cortés. De Cortés, sí. A ver, esta serie que ya la vi. Está buena, dicen. Está buena y tiene cosas muy positivas. Y para las personas que se han desgarrado las vestiduras y que quieren incendiar las oficinas de Netflix, hay que recordarles que es una serie, es una telenovela. No se pretende que sea el vehículo para que todo mundo aprenda historia. Es evidentemente una cuestión conmemorativa, porque coincide con los aniversarios, y no deja de ser muy interesante que el protagonista, el actor, encarnó a Luisito Rey y a Cantinflas en otras series. Sí. Y entonces ahora me cuesta un poco de trabajo pensar que Hernán Cortés es el papá de Luis Miguel, o que la mamá de Luis Miguel es la Malinche, o que en algún momento de la negociación con Moctezuma le va a decir, pues ahí está el detalle. Pero el papel de doña Marina más o menos logra ejemplificar de una manera más eficaz cómo fue que se convirtió en la lengua. Al acercarte como hiciste con Sor Juana, porque tuviste que cubrir muchos planos de historiografía para poder llegar a esta mujer, ¿cómo se te fue revelando? Bueno, yo me gusta muchísimo trabajar las crónicas de la conquista. He trabajado mucho a Cortés, a Bernal Díaz, al padre Las Casas, a muchos de los más importantes cronistas, tanto mexicanos como los que trabajaron sobre México, como los que estuvieron en toda el reinado español, bueno, los virreinatos españoles. Y Bernal Díaz es un libro extraordinario, maravilloso, se los recomiendo muchísimo porque es como una de las novelas más interesantes que he leído, y me puse a trabajarlo desde el punto de vista de la literatura y analicé, es un texto muy largo, pero me puse a analizar página por página y bueno, encontré entre otras cosas que la figura de la Malinche era verdaderamente una figura protagónica de una importancia increíble. Por ejemplo, vi la serie que hicieron sobre la Malinche, que no es mala, pero hay una historiadora norteamericana que se llama Camila Townsend, que ahorita la voy a denunciar, que escribe artículos, por ejemplo en Nexos, un artículo en donde dice que Marina Malinche encontró a Juan Jaramillo cuando encontró a Jerónimo de Aguilar. Jerónimo de Aguilar era un español
que había naufragado en las costas de Yucatán y que con otros españoles, Gonzalo Guerrero, por ejemplo, y estuvo allí. Cuando Cortés llegó en el tercer viaje de descubrimiento para calar hondo en las tierras de México, sabía perfectamente que en Yucatán había gente que hablaba español. Y entonces lo primero que hizo fue irse a Yucatán a rescatar a los españoles que estaban en Yucatán para que les sirvieran de lengua. En aquella época el intérprete, el traductor, se llamaba el lengua, ¿no? Entonces Cortés necesitaba un lengua porque él no entendía el náhuatl ni entendía el maya. Entonces consiguió, llegó a Yucatán y encontró a Jerónimo de Aguilar, que sabía muy bien maya y español porque llevaba mucho tiempo en esa zona. Entonces, mientras cuando estuvo recorriendo el territorio maya, podía muy bien entender a los indígenas porque hablaba maya Jerónimo de Aguilar. Pero al llegar a Tabasco se encontró con que hablaban ya náhuatl y que no había quien le tradujera, no había lengua para el náhuatl. Y en una de esas cosas le entregaron un tributo a Cortés de 20 muchachas jóvenes, gallinas, plumas, oro, lo que ustedes quieran. Y entre las 20 mujeres estaba una muchacha muy joven, bonita para ser mexicana, como decía Bernal Díaz, el miserable, ¿no? Pero que poco a poco Cortés dio cuenta que era de una gran inteligencia. Y como dice Bernal Díaz, era entremetida, desenvuelta y bulliciosa. Entonces inmediatamente Cortés decidió que ella le podía servir de lengua. Entonces ella, como no sabía español, hablaba con Jerónimo de Aguilar y ella traducía del náhuatl al maya, y Jerónimo de Aguilar traducía al español. Poco a poco Malinche fue tan inteligente que aprendió perfectamente español y podían prescindir perfectamente de Jerónimo de Aguilar, al grado de que ya no citaban a Jerónimo de Aguilar. Otra cosa que a mí me pareció muy interesante es que cada vez exaltaban más a la figura de la Malinche en todas las crónicas, en los textos indígenas, en los códices indígenas. La Malinche tiene algo extraordinario, tiene el don de la palabra, cosa que no tenían las mujeres. Entonces aparece el globito en donde ella está hablando, y entonces para muchos culturas indígenas ella era una diosa. Para los españoles era una embajadora perfecta, porque además no solo traducía, sino que entendía muy bien lo que era la cultura de los que querían conquistar. Y entonces, al cabo del tiempo, cada vez que iban avanzando por México, se dan cuenta, lo dice muy bien Bernal, se dan cuenta de que ya a Cortés no lo llaman Cortés, le llaman el capitán Malinche. Es decir, porque es mucho más importante la Malinche que Cortés. Y con eso a mí me parece genial, porque lo feminiza. Es decir, la Malinche se vuelve más importante y es una esclava, es una mujer, es una indígena y sin embargo se vuelve la figura esencial de la conquista. Y la imbécil, bueno, no es imbécil, pero la señora Camila Tausen dice que Jerónimo de Aguilar era Jaramillo. Y Jaramillo fue un marido que le dio Cortés y la Malinche fueron amantes. Ella tuvo un hijo con Cortés, Martín Cortés. Y luego cuando ya no la necesitaba, se deshizo de ella y la entregó en matrimonio a Juan Jaramillo. Pero Juan Jaramillo viene muchísimo después y es un soldado X de la tropa de Cortés. Y esta señora Camila Tausen dice que es Jerónimo de Aguilar. Pues digo, está bien que hagan series, pero que se cuiden, ¿no? Claro, claro. Es un error de telenovela. Sí. A ver, ¿quién se anima a levantar la mano? Yo no oigo bien. Hubo una serie de Sor Juana, pregunta. ¿Tú la viste? ¿Qué te pareció? No, hablaba como millennial de la del Valle, ¿no? Yo vi un capítulo y nunca me imaginé a Sor Juana pidiendo así, ¿me das un chocolate? No, lo que pasa es que, bueno, a mucha gente le gusta mucho y a mí me dicen que, bueno, ha habido muchas cosas sobre Sor Juana, muchas películas, muchas series. Pero yo creo que a Sor Juana le pasa lo que le pasó a Rulfo. Ninguna película hace honor de Pedro Páramo y ninguna película hace honor de lo que es Sor Juana. Creo que se necesita un talento impresionante para equipararse al genio de Sor Juana y hacer un tipo de película o de obra de teatro en donde Sor Juana sea tan maravillosa como era Sor Juana, ¿no?
o Quizá que se le incluso acerque. un tipo particular de cámara. Es decir, habrá que esperar que alguna generación invente otra manera de filmar. Es como Bajo Volcán de Malcolm Lowry, es decir, lograr que el espectador vea lo que los párrafos te narran, que es prácticamente el tormento interior del cerebro del cónsul, pues hasta que no invente, o que resucite Buñuel. A lo mejor Buñuel trae una nueva onda. ¿Quién más levantó la mano? Allá. Que de las novelas que has escrito, ¿cuál recomendarías tú que lea ella? Todas. Bueno, me parece, Genealogías es un libro más accesible, yo creo, porque yo soy medio complicada para escribir, muy buena, pero complicada. Bueno, entonces yo creo que Las Genealogías sería un libro que para empezar a leerme, y creo que también es muy importante, por lo que les dije de las redes sociales, porque es un texto que hace reflexionar, y por mirarlo todo nada veía, que es este último libro que escribí y que justamente tiene un título de un verso de Sor Juana. Sor Juana en Primero Sueño, cuando está en medio del universo y viendo todo el cosmos que se le agolpa, las estrellas, toda una serie de cosas impresionantes, decide que ya no entiende nada, entonces dice, por mirarlo todo, nada había, ni discernir podía. A mí me pareció que de alguna manera el Internet acababa siendo ese cosmos insoportable en donde uno tenía tantas noticias que se perdía. Entonces decidí ponerle ese título y creo que es un libro importante en cuanto permite la reflexión y la capacidad de jerarquizar, también ponerle una distancia a lo que uno está leyendo mediante la ironía, porque yo encuentro que la gente de alguna manera en las redes sociales se ha vuelto como muy literal, como que pierden, no tienen esa capacidad de autocrítica, de sentido del humor para enfrentarse a las cosas con un poquito más de distancia. Y creo que eso es muy importante. Entonces, eso traté de hacer en mi libro. Y tengo otro libro que también, que puede ser interesante en ese sentido, que se llama Yo también me acuerdo, que de textos muy breves, también, un poco como twitters, en donde trabaja una cantidad de cosas que tienen que ver con la historia de México, con el universo, con miles de temas que a mí me apasionan, pero que conjuntados dan una visión interesante de las cosas y que creo que puede servir para que la gente vea con distancia y con jerarquización las cosas. Me parecen libros en alguna medida, aunque no me interesa hacer didáctica en mis textos, que pueden funcionar de alguna manera más didácticamente. ¿Quién más había levantado la mano? Ok, del libro que dijo que iniciaba con la pregunta ¿qué es lo más importante? No entendí. Yo tampoco, que si podríamos repetir el título del libro que empezaba como respuesta a la pregunta. Nada veía, ¿es eso? ¿Cómo se llama? Perdón? ¿Las genealogías? Ok, sí, gracias. No, pero la pregunta era que empezaba con ¿qué es lo más importante? ¿Cuál es el nombre de esta obra literaria? El abuso de estupefacientes. No, a ver, no sé. Yo no sé porque no oí, porque soy sorda, muchachos. Déjenme tener defectos. A lo mejor es este que está mencionando del internet, ¿no? Sí, ayúdenme. Y rolen, ¿no? Todos los que entendieron esa pregunta, móchense. ¿Alguien había levantado la mano por acá? Allá. Buenas tardes. Disculpe, ¿cuál es la obra que más complicada ha sido escribir, la que he necesitado como más tiempo de redacción? La obra que más complicada ha sido escribir o que más tiempo te ha tardado. Bueno, tengo un libro que se llama Por Breve Herida, que es un libro que tiene que ver con mi relación con el dentista, ¿no? Entonces,
tardé más de 18 años en escribirlo, en lo que mi boca fue despoblándose de dientes, ¿no? Y me fueron poniendo prótesis, ¿no? Entonces fui escribiendo el libro y las veces que lo escribí no acaba de funcionar el libro. Es más, cuando me dieron el premio Phil de literatura en 2010, presenté un fragmento de ese libro que me parece muy malo. Tenía algunos fragmentos que funcionaban, pero no acabó siendo el libro que me hubiera gustado que fuese, que tardó muchos años después. Lo publiqué en 2016 y empecé a escribirlo como en 2002, o en 2000. Así que fue un libro que tardó mucho y que me costó mucho trabajo escribir, encontrar una estructura coherente, hasta que por fin funcionó, ¿no? Ese fue el libro que más he tardado en escribir. A ver. ¿Qué? ¿Qué espera de la nueva década en el ámbito social? ¿Qué esperas de la nueva década en el ámbito social? No me hagan esas preguntas, muchachos, porque no soy profeta. No. Yo creo que tenemos que ver lo que está pasando en el mundo y tratar de entender lo que está pasando, que es terrible. Es muy caótico lo que está pasando. Nada más hay que ver lo que está pasando en América Latina ahorita, los problemas en Chile, en Bolivia, en Colombia, en Venezuela, en Argentina, en México, ¿no? Entonces, digamos, hay que tratar de entender qué está pasando y hacerse un criterio, ¿no? Y enfrentarlo. Pero ¿qué va a pasar? Ojalá que yo supiera, sería maravilloso. A ver, hay 2, 3. Primero tú. Hola. ¿Qué consejo le puede dar a las personas que quieren empezar a escribir o redactar cuentos? ¿Qué consejo le puedes dar a las personas que quieren empezar a escribir? Bueno, yo creo que una Mont Blanc. Yo creo que una de las cosas más importantes, evidentemente, yo pienso, aunque no necesariamente, la lectura. Es muy importante leer. Ahora, obviamente, también muy importante vivir. Si uno solo lee, pues no sirve de nada. Por ejemplo, llegando a Guadalajara me encontré con un espectacular maravilloso que decía: no solo pienses, existe. Me pareció maravilloso eso. No solo pienses, existe. Porque había un filósofo francés que se llamaba Descartes, que escribió un texto que decía: pienso, luego existo. Y todo el mundo dice: pienso, luego existe. Y el texto decía: no solo pienses, existe. Lo que a mí me parece maravilloso. Entonces hay que existir, pero también hay que leer, ¿no? Creo que si uno tiene una vida rica y tiene cosas importantes que contar, pues creo que la lectura ayuda para organizar lo que uno quiere contar, porque le enseña a uno a organizar, evidentemente, y al mismo tiempo la lectura permite vivir miles de vidas que uno no puede vivir en la vida cotidiana, porque podemos vivir una vida, pero no miles de vidas como podemos vivirlas en la literatura. Entonces, leer es fundamental, y creo que ferias como la de Guadalajara son importantísimas porque nos incitan a leer, que eso es una de las cosas más importantes, y que bueno, que un profesor lo primero que hace es que sus alumnos lean, ¿no? Aquí. ¿Dónde quedó? Acá. Buenas tardes y muchas gracias por todo lo que han dicho. Mi pregunta es sobre la importancia del erotismo en su narrativa, porque leí Apariciones y me voló la cabeza. Bueno, hoy presento dentro de una hora un libro que es complicado, que es la historia de una pareja que hace el amor muy violentamente y que está descrita de una manera muy descarnada, y que al mismo tiempo está manejando otra historia paralela, que es la historia de dos monjas que para poder aspirar a la santidad se flagelan. Y el libro se llama Apariciones, cómprenlo, está muy bonito. ¡Wow! ¡Wow! Gracias. Usted es mi héroe, mi heroína.
Pues ya tienes el micrófono. Sí. ¿Eh? Sí, güey. De todos los libros que ha escribido, ¿cuál le gustó más? ¿Cuál cree que le quedó mejor? Ay, De los que he escribido. que ha escribido. Escrito. Ay. No hablo. A ver, No se burlen, me parece muy de- bien. Los he escribido con mucha felicidad. Bueno, de todos los libros que ha escrito, ¿cuál le gusta más y por qué cree que le gusta más? Mire, a medida que voy escribiendo, el que he escrito me parece más importante porque lo estoy escribiendo y porque es un desafío acabar de escribirlo. Pero bueno, a veces leo mis libros y digo, ay, qué buena soy. Bueno, él me ha enseñado, él es igualmente. sí, empezamos en el 36. Clases intensivas. Hola, Margo. Yo tengo una pregunta sobre tu último libro, el de Por mirarlo todo nada veía. Bueno, tú hablabas hace rato de que tienes un interés por jerarquizar, ¿no? Entiendo que este libro, que ya leí, el año pasado salió, me parece, está jerarquizado, ¿cierto? No digo nada. Ok. El libro del año pasado está jerarquizado. Bueno, ¿Cómo jerarquizas o qué criterios utilizas para hacer esta jerarquía? bueno. Y dos, es un ¿consideras...? libro- Perdón. Perdón. Por partes. Primero esa. Ok. Y ahorita vuelves a hablar. Bueno, digo, cuando uno escribe un libro, tiene que hacer muchos intentos para que ese libro tenga una coherencia. Al principio lo que hice simplemente fue ir acumulando textos e introduciendo textos personales ahí, porque me interesa mucho también manejar a los autores más importantes de lo que he estudiado y de lo que he leído y de lo que han formado parte de mi digestión literaria y cultural. Entonces voy poniendo, por ejemplo, a Kafka, a Rulfo, a Sor Juana, etcétera, y aparecen muchos elementos de todos esos escritores, de muchísimos escritores, de Perec, de Sor Juana, de Calderón de la Barca, etcétera. Pero lo voy poniendo así como dosificándolos. Y también voy tomando cosas del Twitter o del Facebook que me parecen especialmente interesantes y voy haciendo una especie de inventario. Luego retrabajo muchísimas veces ese inventario y lo voy desglosando y lo voy puliendo y lo voy purificando hasta que me doy cuenta que tiene cierta coherencia o mucha coherencia y que al leer las cosas al hilo se va a plantear una pregunta que es necesario que el lector por lo menos haga un alto en el camino y responda. Entonces, en ese sentido, creo que el libro ha sido muy trabajado, muy pensado, aunque parece que de alguna forma es simplemente una acumulación de textos, que obviamente no lo es, porque me tardé mucho tiempo en rehacerlo y retrabajarlo para que, según yo, no sé si lo tiene, probablemente tuviera una coherencia y sirviera para lo que a mí me interesaba que sirviese. Y la segunda pregunta. Bueno, a mí me parece que sí tiene mucha coherencia porque, o sea, sientes, te hace sentir cosas, ¿no? La forma en que están acomodadas las cosas te hacen sentir varias situaciones interesantes. La otra pregunta es, ¿tú consideras que tu libro es un ensayo o hasta qué cierto punto, por esto que dices, que agregas ciertas cosas, es un libro de ficción? Creo que hay muchas formas de ficción. Afortunadamente podemos explorarlas todas. Creo que el mundo de la ficción se ha encerrado de una manera muy absurda en ciertos cánones que en última instancia están más bien dictados por el comercio, por el mercado. Lo que las editoriales quieren que se publique. A mí me cuesta trabajo publicar, o me costó mucho trabajo publicar, porque yo no funcionaba dentro de esos cánones. Mis libros no tienen la estructura
tradicional que tienen muchos de los libros, y no soy la única, hay muchísimas personas que lo hacen, incluyendo a ese amigo maravilloso que acabamos de mencionar, que es Sergio Pitol. Es decir, que trabajo de una manera diferente, organizo mi textualidad de una manera diferente, trabajo según mis obsesiones y voy analizando, voy agotando una serie de elementos que tienen que ver con una obsesión particular que se fragmenta y va a tener un sentido particular también y universal en cierta medida después. Entonces, pienso que hay muchas formas de escribir y que podemos explorarlas todas y no quedarnos con el tipo clásico de escritura que permiten las editoriales que hagamos, ¿no? O que la gente piensa que es la única forma de llegar a la escritura. Yo creo que hay muchos caminos que explorar, afortunadamente, y que tenemos todavía muy abierto el camino. Es lo que me gustaría que fuera y que los jóvenes hagan ese esfuerzo. Bravo. Lamentablemente ya estamos... A ver, una última. Margo, me presento ante todos. Soy tu orgulloso concuño de la tercera edad, Leonardo. Tú que eres tan buena narradora, dinos qué se siente entrar en la cuarta edad. No entendí muy bien lo del concuño. Sí. Leonardo es hermano de un cuñado mío, es esposo de mi hermana Susana. ¿Qué se siente ahora entrar a la cuarta edad? ¿A esta edad? Bueno, pues... Yo soy de Pero la pregunta va dirigida a mí. Sumados los dos. ¿Empiezo? La pregunta sí. En mi caso me siento muy bien. El Sí. pañal para adulto me está ayudando mucho aquí en la FIL para aguantar todo el jalón. Ándale. Y el nado sincronizado. Estamos organizando un equipo de escritores. No lo Todo va dudo. bien. ¿Cómo te sientes tú? Pues, como una niña. ¿No me ven muy bien, queridos? Espero vivir algunos años más muy lúcida, trabajando, enseñando. Y luego cuando ya me marchite, que va a ser muy pronto, pues ni modo, me marchité, ¿qué puedo hacer? No lo creo. Me pueden acompañar en el panteón. Bueno, Yo quiero agradecer, en primer lugar, perdona que te sustituya, pero ya soy un miserable. Pero en primer lugar, ¿sabes a quién quiero agradecer? A la inmensa mayoría de jóvenes que desde aquí vi que no perdieron ni un momento de atención. Quiero agradecer a no sé cuántos que ya la leyeron, que se nota. Pero sobre todo quiero agradecer a los que no la han leído. Entre los que no la han leído están sin duda los que no pudieron aguantar una hora de atención fija. Es lógico, todos tienen teléfono. Es lógico, todos hablan en voz alta. Es lógico, todos creen que hay cosas más importantes. No hay nada más importante que lo que ofrece esta feria o una librería o una biblioteca. Lo único que nos salva como personas, como país y como planeta está en los libros. Y llegará el día en que a Margo le dibujen el globito de la palabra para que todos, los que pusieron atención y los que a lo mejor ni se acuerden de hoy, aprendan que estuvo hoy una diosa. Muchas gracias. muchas gracias. Te quiero mucho.